La última carta que le escribí a Matías no empezaba con te extraño. Empezaba así. No voy a volver a la estación el jueves. No quiero que me busques por culpa. Si algún día decides buscarme, hazlo solo cuando entiendas que llegar tarde también es una forma de abandono. Esa fue mi última carta. Y él la leyó 9 meses después. Con el sobre doblado en la mano, polvo de carbón en los dedos y la cara de un hombre que por fin entendía que a veces el amor no se pierde por falta de intensidad, sino por falta de tiempo. Para cuando Matías la abrió, yo ya no vivía en la ciudad, ya no trabajaba en el correo central, ya no esperaba el sonido de sus botas en el andén 9 y ya no olía igual. Eso último fue lo peor. Pero para explicarlo bien tengo que empezar antes. Mucho antes de la última carta. Antes de que el silencio se volviera costumbre, antes de que mis sobres regresaran sin respuesta, antes de que yo aprendiera que un alfa puede amar de verdad, y aún así llegar demasiado tarde. Yo trabajaba en la oficina de cartas rezagadas del Correo Mayor. Sí, eso existía. Un piso viejo, arriba del edificio principal, donde iban a dar las cartas mal dirigidas, los paquetes sin destinatario, las postales manchadas por lluvia, los sobres con direcciones incompletas y todas esas palabras que salían al mundo con esperanza y terminaban chocando contra un error humano. Era un lugar triste si uno lo miraba rápido. A mí nunca me lo pareció. Yo restauraba sobres, descifraba caligrafías, corregía códigos postales, clasificaba reenvíos. A veces, cuando la información bastaba, devolvía una carta al camino correcto. Me gustaba. Había algo honorable en eso. En darle segunda oportunidad a algo escrito con tanta intención. Además, trabajar con papel era más fácil que trabajar con personas. El papel no te miraba con condescendencia cuando eras omega y no olías dulce, no opinaba sobre tu edad reproductiva, no asumía que por hablar bajito eras fácil de dirigir. Yo olía a tinta, té negro y clavo. Eso había dicho mi abuela toda la vida, como si fuera una bendición. Mis exnovios, en cambio, siempre encontraban maneras más incómodas de nombrarlo. Uno dijo que mi aroma era demasiado serio para un omega, otro que olía bonito, pero no invitaba a descansar. Rómulo, el último y el peor, solía decir que conmigo nunca sabía si lo estaban amando o corrigiendo. A veces me pregunto cuánto daño pueden hacerle a una persona unas cuantas frases dichas en el momento exacto. La respuesta es, bastante. Por eso, a mis 29 años, yo ya tenía las costumbres de alguien que había decidido no volver a entusiasmarse fácil. Vivía solo, comía a deshoras, evitaba fiestas de manada, usaba supresores suaves en temporada alta y prefería la compañía de sobres ajenos antes que la posibilidad de otra decepción bien peinada. Y entonces apareció Matías Ferrer. No en mi vida, en la ventanilla 4. La primera vez que lo vi pensé 2 cosas. La primera, ese alfa es demasiado grande para este edificio. La segunda, ojalá no hable fuerte. Era casi de noche. Faltaban 20 minutos para cerrar, y yo estaba ayudando abajo porque una compañera se había ido con fiebre. La fila ya estaba corta. Él llegó con una caja de madera pequeña, 3 sobrecertificados y esa cara de cansancio limpio que tienen algunas personas que sí trabajaron de verdad durante el día. No era guapo de manera obvia. No de esas caras perfectas que parecen fabricadas para hacerte daño con eficiencia. Era otra cosa. Hombros anchos, sí. Brazos fuertes, sí. Pero también ojeras, una cicatriz pequeña en la ceja izquierda y el tipo de mirada que no se mueve rápido porque prefiere observar bien. Olía a acero, lluvia vieja y cedro tibio. Un aroma alfa completo, profundo, pero contenido. Como si supiera exactamente cuánto de sí mismo cabía en un lugar público sin invadir a nadie. Eso me llamó la atención más que su cara. Levantó los sobres. Buenas noches. Vengo a mandar esto en la ruta nocturna. No habló fuerte. Gracias a Dios. Buenas noches, respondí, tomando los documentos. Declaración de contenido de la caja. Piezas mecánicas pequeñas. Restauradas. Nada ilegal, nada emocionante. Siempre dicen eso los que mandan cosas emocionantes. Él me miró apenas un segundo más de la cuenta. Entonces ojalá te decepcione. Eso, por alguna razón, me hizo gracia. Sellé los sobres, pesé la caja y llené los datos del envío. Cuando deslicé el recibo por la ventanilla, su mano rozó mis dedos. Nada, un toque breve, accidental, suficiente para que mi cuerpo registrara calor alfa y mi cerebro se pusiera en guardia como si le hubieran avisado de un incendio menor. Matías lo notó. No se disculpó de más. No hizo comentarios.
Solo tomó el recibo con cuidado y preguntó, ¿siempre cierran tan tarde? No, solo cuando los demás tienen vida y yo no. La esquina de su boca se movió. Yo tampoco tengo mucha. Eso explica por qué vienes al correo como si fuera paseo nocturno. Vengo 3 veces por semana. Mantengo correspondencia con un taller del norte. Lo dijo como información útil, no como invitación. Bien, mucho mejor. Asentí. Entonces ya te iré cobrando renta de ventanilla. Mientras no suba más que los sellos, me parece justo. Se fue. Yo me quedé pensando, para mi enorme molestia, en que tenía bonita voz. Eso debió haber sido una advertencia. Matías empezó a venir con frecuencia. Primero 3 veces por semana, luego 4, luego a veces sin caja, solo con un sobre, después ya no solo pasaba por la ventanilla 4. A veces subía a la oficina rezagada porque, según él, la fila de abajo era un atentado contra la paciencia, y como yo ya lo conocía, los vigilantes lo dejaban pasar con autorización firmada. Trabajaba en los talleres ferroviarios del lado oriente. Restauraba piezas de locomotoras viejas, sistemas de freno, cajas de herramientas y todo lo que otras personas daban por inservibles solo porque requería tiempo y manos pacientes. Eso me gustó inmediatamente. Me gustan los hombres que no le tienen miedo a las cosas gastadas. Con el tiempo, su rutina se mezcló con la mía sin hacer ruido. Llegaba con café malo de máquina cuando yo llevaba demasiadas horas despierto. Yo le apartaba los sellos conmemorativos bonitos porque sabía que le gustaban los detalles absurdamente específicos. Él me preguntaba por las cartas más raras del día. Yo le preguntaba por los objetos imposibles que llegaban al taller ferroviario y que nadie sabía ya cómo nombrar. Nunca coqueteamos de manera directa al principio. Eso habría sido sencillo. Lo nuestro empezó en otra lengua, la de las pequeñas precisiones. Matías recordaba cómo me gustaba el café. Aunque yo no lo tomara seguido, yo sabía que Díaz olía más a humo porque había trabajado en hornos viejos. Él notaba cuando yo estaba usando bloqueador más fuerte y no se acercaba demasiado. Yo advertía cuando traía el hombro tenso y le dejaba el alimento en el mostrador sin mencionar la lesión. Era íntimo de una forma peligrosa. Porque no se parecía al enamoramiento ruidoso. Se parecía a que alguien empezara a volverse parte de tu mapa interno sin pedir permiso. La primera carta me la dejó por error. O eso dijo. Yo estaba terminando el inventario de paquetes retenidos cuando vi un sobre pequeño encima de mi mesa. Papel crema. Mi nombre en tinta negra. Saúl. Solo eso. Sin apellido. Sin remitente. Lo abrí porque claramente era mío. Adentro había una hoja doblada y un sello ferroviario pegado torcido en una esquina. La nota decía: no es una declaración formal de nada, solo quería probar si tu nombre también se ve bien escrito por mí. M. Me le quedé viendo como idiota. Ni siquiera era romántico de forma abierta. Y aún así me dejó sin respiración. Bajé corriendo las escaleras, dispuesto a regresársela por impropia, ridícula, temeraria y otras 12 cosas que en realidad significaba me gustó demasiado. Matías seguía en la puerta principal, poniéndose la chaqueta. Volteó al oír mis pasos. Miró la carta en mi mano. Y para mi sorpresa, no fingió torpeza. No fue error, dijo. Me detuve a 3 escalones de él. Eso ya lo sospechaba. Entonces supongo que la pregunta real es si te molesta. Debí decir que sí. Debí devolverle el papel. Debí usar mi voz de omega prudente y cansado, esa que siempre encontraba la manera correcta de cerrar puertas antes de que alguien pudiera cerrármelas a mí. En lugar de eso pregunté: ¿y por qué no lo dijiste en persona? Matías acomodó mejor la correa de su bolsa. Porque cuando te veo cansado, quiero hacerte reír. Y cuando te veo menos cansado, me dan ganas de decir otras cosas. La carta me pareció menos invasiva. Qué respuesta tan considerada. Qué manera tan indecente de ponerme nervioso. Eso suena estratégicamente pensado, murmuré. Trabajo con piezas delicadas. Me enseñaron a no usar fuerza donde todavía no me la piden. Lo dijo y luego guardó silencio. No me empujó, no sonrió como quien ya ganó, no se permitió el lujo de decidir por mí que seguía. Miré otra vez la hoja, luego a él, y respondí de la única manera que me salió. Tu caligrafía es espantosa. Matías soltó una carcajada corta, genuina, hermosa. Eso no es un no. Tampoco es un sí. Asintió. Me conformo con que no hayas tirado la carta. No la tiré. Al contrario. Esa noche la guardé en el cajón donde antes guardaba los supresores de emergencia. Tal vez ahí empezó todo. No empezamos a salir. Empezamos a escribirnos. Fue idea mía, lo cual todavía me sorprende.
Le dije que hablar en persona a veces me enredaba la cabeza, sobre todo cuando las cosas importaban demasiado. Él respondió que no le molestaba esperar, pero que también entendía el poder de una página bien usada. Así nació el apartado 117 de la estación vieja. No era un apartado oficial. Ya casi no se usaba. Quedaba en un corredor lateral del andén 9, donde antes recibían correspondencia especial para conductores y jefes de ruta. Nadie lo revisaba salvo un conserje adormilado y un guardia que solo se acordaba de existir cuando olía comida. Ahí empezamos a dejarnos cartas. No mensajes de celular, no notas rápidas. Cartas. Algunas cortas, algunas larguísimas, algunas tontas. Matías me contaba de tornillos antiguos, de trenes que ya no corrían pero seguían sonando en los talleres como si soñaran en metal, de una abuela suya que cocinaba arroz con leche incluso en 40 grados porque decía que el calor del estómago pone en orden las decisiones. Yo le contaba de sobres devueltos por direcciones imposibles, de perfumes pegados en papel cebolla, de una señora que cada mes mandaba la misma carta a un marido muerto solo para mantenerlo al tanto, de cómo olía el edificio del correo después de tormenta cuando la tinta se despertaba en las cajas viejas. Entre una cosa y otra nos fuimos diciendo más. Que nos asustaba, que ya no esperábamos encontrar, que palabras nos daban vergüenza, cómo se siente ser un alfa al que todos le exigen firmeza incluso cuando solo está cansado, cómo se siente ser un omega al que medio mundo le quiere explicar cuánto debería pesar su voz dentro de un cuarto. Una noche encontré una carta suya que decía: a veces, cuando te vas antes que yo, el pasillo del correo se queda oliendo tantito a clavo y papel caliente. No sé si eso cuenta como extrañarte o como problema respiratorio. Le respondí: cuenta como mala suerte, porque yo sí sé perfectamente cuando te extraño y suele coincidir con que mi café sabe peor. Así nos fuimos. De forma ridícula, hermosa, lentísima. Y por primera vez en años, no me sentí empujado a nada. No había calendario emocional. No había esa prisa alfa de convertir el afecto en certeza física para no tener que tolerar la incertidumbre. Matías sabía esperar. Eso me volvió más vulnerable que cualquier insistencia. La primera vez que me besó fue en el andén 9, un martes sin lluvia, después del último tren de carga. Yo acababa de dejarle una carta en el apartado 117 cuando lo vi venir por el corredor lateral. Traía el overol a medio desabrochar, las manos todavía manchadas de grasa de motor, y esa expresión de hombre que ya decidió algo importante pero todavía no sabe si lo van a perdonar por sentirlo. Se detuvo a 1 metro de mí. No te escribí esto porque quería decírtelo viendo tu cara. Yo, por supuesto, me puse nervioso. Eso nunca es una frase tranquilizadora. Matías respiró hondo. Saúl, si te beso y te arrepientes, me detengo. Si me dices que no, no vuelvo a intentarlo. Pero necesito dejar de escribir como si solo me gustaran tus cartas cuando claramente me gustas tú. Había silencio de estación vieja alrededor, metal enfriándose, eco lejano, mi pulso haciendo estupideces. Yo lo miré. Pensé en decir algo ingenioso, o prudente, o medianamente digno. En lugar de eso contesté: si me besas y luego resulta que besas feo, si me voy a decepcionar mucho. Matías cerró los ojos un segundo, sonriendo. Riesgo aceptado. Y me besó. No fuerte, no dueño, no de esa manera en que algunos alfas creen que el deseo se demuestra como si fueran a reclamar territorio sobre tu boca. Me besó con cuidado, con hambre contenida, como si de verdad quisiera asegurarse de que yo siguiera ahí en el siguiente segundo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi juicio. Lo olí más cerca, cedro, hierro tibio, noche larga. Sentí su mano en mi cuello solo cuando yo mismo me incliné hacia él. Y cuando el beso terminó, lo primero que pensé no fue me va a romper el corazón. Fue algo mucho peor. Podría acostumbrarme a esto. Eso siempre es más peligroso. Los siguientes 5 meses fueron lo más parecido a la felicidad adulta que yo había conocido. No perfecta, no cinematográfica, no limpia de miedo, pero sí real. Salíamos de noche porque los dos trabajábamos raro. Cenábamos tacos donde nadie nos conocía, o nos quedábamos en la estación vacía compartiendo pan dulce y termos de café. A veces subíamos a la azotea del Correo Mayor, donde había antenas, 2 sillas rotas y una vista absurda de la ciudad. Y ahí hablábamos de cosas pequeñas como si eso no fuera también una forma enorme de intimidad. Matías no me exigía dulzura performativa, no me corregía el tono, no me hacía sentir que mis silencios eran castigos, nunca convirtió mi condición omega en el centro de lo que yo era.
cuando me acompañó en mi primer pre-ad serio desde que lo conocía. Llevó agua, compresas, mis libros favoritos y una calma que casi me hizo llorar. Me preguntó antes de entrar. Se quedó cuando le pedí. Se fue 2 veces a la cocina porque yo necesitaba distancia. Volvió sin resentirse. Me abrazó solo cuando yo lo busqué. Esa noche pensé, tal vez si hay hombres que saben amar sin invadir. No se lo dije. A veces las felicidades más grandes son las que uno dice por dentro para no espantarlas. Error. Porque una felicidad no dicha sigue siendo frágil. Y la nuestra lo era más de lo que yo entendía. Todo empezó a romperse en agosto. Hubo un accidente en los talleres ferroviarios del Oriente. Una caldera vieja explotó, 2 hombres quedaron heridos y media planta entró en revisión de seguridad. Matías fue reasignado temporalmente a una cuadrilla móvil que trabajaba fuera de la ciudad, inspeccionando líneas dañadas. Serán 2 semanas, me dijo. No me gustó, pero no me asustó. Nos escribíamos. Para eso estaban las cartas. El primer lunes dejé 2 en el apartado 117. El jueves ninguna había desaparecido. Pensé que quizá no había podido pasar. El viernes ya había 3 mías esperándolo y ninguna suya. Eso sí me inquietó. El sábado en la noche apareció al fin una carta. Breve, apresurada, con manchas de grasa y un pliegue mal hecho. Estoy vivo. No he podido bajar a la estación. Te escribo en cuanto regrese de ruta. No dejes de poner cartas. Las leo en cuanto llego. M. Respiré otra vez. Seguí escribiendo. Lo hice durante 3 semanas. Cartas cortas al principio, para no presionarlo. Luego más largas, porque el silencio entre una y otra empezó a dolerme de maneras poco elegantes. Le conté del edificio, de la lluvia, del gato flaco que rondaba el patio del correo, de la señora del tercer piso que había mandado 2 veces el mismo paquete a Guadalajara y ahora estaba convencida de que había una conspiración de carteros contra el amor. No respondió. Volvió a dejarme una sola nota, casi un mes después. Sigo fuera. No me olvides. M. Eso me enojó. No por la frase, por la pobreza de ella. No me olvides. Como si el problema fuera mi memoria y no su ausencia. Aún así seguí escribiendo, porque uno tarda en rendirse donde todavía tiene fe. El verdadero golpe llegó una tarde de septiembre. Yo estaba cerrando el archivo cuando vi a Nora Ferrer en la puerta del edificio. Hermana mayor de Matías. Beta, pulcra, insoportable en esa forma educada que algunos usan para no mancharse mientras te hieren. La había visto solo una vez, de lejos, en una reunión familiar a la que Matías me llevó medio escondido, todavía sin tener claro cómo nombrarme frente a los suyos. Nora sonrió con labios, no con ojos. Saúl, qué casualidad encontrarte. Ya desde ahí supe que venía a hacer daño. No las traía, claro. La gente como Nora nunca trae malas noticias. Trae versiones manejables de ellas. Me pidió un café. Dije que no. Me acompañó caminando de todos modos. Al llegar al vestíbulo me entregó un sobre. Era de Matías. Reconocí la letra de inmediato. Lo abrí con una mezcla extraña de alivio y rabia. La carta era breve. Las cosas se complicaron. Mi familia ya sabe. No puedo seguir haciendo esto así. Dame tiempo, no vengas a buscarme a los talleres. M. Sentí el cuerpo volverse hueco. ¿Qué significa? Pregunté. Nora acomodó la correa de su bolso. Que mi hermano está siendo sensato por fin. Esto se salió de proporción. Saúl. Tú eres, bueno, claramente importante para él. Pero Matías tiene otras obligaciones. Un alfa como él no puede vivir reaccionando a las necesidades de un omega que ni siquiera pertenece a nuestra manada. La frase fue limpia. Casi amable. Precisamente por eso dolió más. Ni siquiera pertenece a nuestra manada. Yo seguía mirando la carta. ¿Él te pidió que me la dieras? Digamos que me pidió que ayudara a poner orden. Levanté la vista. Ahí estaba. La mentira. No en las palabras, sino en el olor. Nora estaba nerviosa. No por compasión. Por cálculo. Había miedo debajo de su perfume caro. Eso me hizo pensar, por un segundo, que tal vez algo no cuadraba. Pero el problema con el dolor es que vuelve muy convincente cualquier versión que confirme tus peores inseguridades. Matías no había escrito desde hacía semanas, su familia sabía de mí, y yo ya conocía ese tono. Dame tiempo siempre significa que alguien está buscando la manera más limpia de irse. Asentí. Le devolví el sobre. Gracias por traerlo. Nora pareció sorprendida de que no le diera escena. Qué pena. Yo siempre he llorado mejor cuando nadie me ve.
Esa noche le escribí la carta más digna de toda mi vida. No la más triste, no la más honesta. La más digna. Matías. No voy a perseguir a nadie para que me quiera a plena luz y ya aprendió a quererme a escondidas. No necesito tiempo. Necesito verdad. Y si tu verdad es que no puedes sostener esto frente a los tuyos, está bien. Pero no me pidas que te espere dentro de una puerta entreabierta. Voy a dejar de escribirte, Saúl. La dejé en el apartado 117 al día siguiente. Y seguí yendo al correo como si no me doliera tragar vidrio. Eso fue en septiembre. En octubre vino el ataque. No fue un crimen de odio con titulares ni sirenas. Fue peor. Fue pequeño. Yo salía del archivo viejo con una caja de correspondencia retrasada. Ya de noche, cuando dos tipos me siguieron por el callejón lateral. No les vi bien la cara. Solo recuerdo el olor a cerveza, humedad y esa excitación sucia que algunos alfas o betas traen encima cuando sienten que encontraron a alguien corregible. Uno me dijo que los omegas del correo siempre olíamos demasiado fino para caminar solos. El otro se rió. Intenté zafarme. Grité. Me pegaron contra la pared. No pasó a más porque un repartidor que iba entrando oyó el ruido y corrió a avisar al vigilante. Los tipos huyeron, pero uno de ellos alcanzó a clavarme algo. No cuchilló, no exactamente. Un trozo de metal oxidado o vidrio. No supe nunca. Me abrió la piel justo abajo de la clavícula, cerca de la base del cuello, del lado donde se concentra parte del entramado glandular secundario de los omegas. Sangré muchísimo. Me llevaron al hospital. No morí. No perdí la movilidad. En términos generales, tuve suerte. Eso me dijeron. La doctora usó otra frase más precisa. Sanaste. Pero el tejido aromático no va a responder igual. En palabras menos clínicas, mi olor cambió. No de inmediato, no por completo, pero sí lo suficiente para que yo lo sintiera como una mutilación íntima. Durante semanas olía antiséptico, miedo y algo metálico debajo de mi propio cuerpo. Luego el fondo de clavo volvió, pero incompleto. Como una canción a la que le faltara un instrumento. Mis ciclos se volvieron irregulares. Mi respuesta al estrés peor. El uso de bloqueadores, más delicado. Todo lo que ya era difícil, se hizo más torpe. No se lo conté a Matías. Porque, según yo, ya no tenía a Matías. Aún así, en las noches más malas, seguía escribiéndole. Cartas que no pensaba mandar, solo para no explotar solo por dentro. Las guardaba en una caja azul arriba del closet. Había cartas en las que lo odiaba, cartas en las que lo extrañaba, cartas en las que imaginaba que todo había sido una trampa de su familia, cartas en las que me burlaba de mí por seguir necesitándolo incluso cuando ya era demasiado tarde. La penúltima decía, no sé qué me duele más, si la herida o la humillación de seguir volteando cuando suenan botas en el pasillo del correo. La última. Bueno, la última fue la que leyó 9 meses tarde. Pero todavía no llego ahí. En noviembre me ofrecieron una plaza temporal en el archivo costero de San Telmo. No existe en los mapas turísticos. Es de esos puertos pequeños donde el aire oxida las cosas más rápido que la tristeza y donde nadie pregunta demasiado mientras pagues renta y sepas barrer arena de la entrada. Necesitaban a alguien que restaurara correspondencia dañada por humedad salina. El sueldo era miserable, pero incluía cuarto arriba del archivo y atención médica básica. Lo consideré una señal del universo o una manera elegante de huir. A veces ambas cosas son lo mismo. Acepté. Mi salida estaba programada para el primer jueves de diciembre. No se lo dije a nadie importante. No había nadie. Solo le escribí una última carta a Matías y la dejé, por costumbre enferma o necesidad de ritual, en el apartado 117. Esa carta decía, Matías, no voy a volver a la estación el jueves. No quiero que me busques por culpa. Si algún día decides buscarme, hazlo solo cuando entiendas que llegar tarde también es una forma de abandono. Me voy al puerto. No porque espere que cambies de opinión, sino porque yo ya no puedo seguir respirando en una ciudad donde todo me recuerda el sonido de alguien que no llegó. No te odio, eso sería más fácil. Solo me cansé de amar como si la mitad de mí tuviera que esperar permiso, Saúl. La dejé en el apartado 117 a las 6:12 de la tarde. A las 7:15 estaba en un autobús con una maleta verde, una caja azul llena de cartas no enviadas y el cuerpo oliendo distinto a como había olido toda mi vida. Me fui sin despedirme de nadie. No hubo gran escena. Solo esa sensación horrible, limpia, de cuando entiendes que seguir quedándote ya no es valentía. Es costumbre. San Telmo me salvó de formas muy poco glamorosas. Con sal, con silencio, con trabajo. Vivía arriba del archivo costero, un edificio viejo pintado de azul lavado,
con persianas torcidas y una vista pequeña al mar entre dos tejados. Pasaba las mañanas restaurando manifiestos de barco, cartas de pescadores, documentos notariales arruinados por moho y un volumen absurdo de postales húmedas que alguien seguía mandando a la península como si la humedad no existiera. El aire del puerto no olía a él. Eso ayudó. Mi cuerpo tardó en ajustarse, pero se ajustó. Aprendí a usar menos bloqueador, a reconocer mi nuevo aroma sin odiarlo tanto. Seguía siendo clavo, sí, pero con un fondo distinto. Más salado, más áspero, menos dulce, menos fácil de leer. Al principio me dolió perder la versión anterior de mí. Después entendí algo. Mi olor no se había arruinado. Había sobrevivido. Y sobrevivir rara vez conserva la forma exacta en que las cosas eran antes. Eso también tardé en perdonármelo. Pasaron los meses. Enero, febrero, marzo. No recibí noticias de la ciudad. Tampoco las busqué. Había noches en que todavía sacaba la caja azul y releía alguna carta vieja, solo para recordarme que el amor, incluso mal correspondido, al menos había existido con verdad de mi lado. Luego guardaba todo y seguía con mi vida. Hasta abril. Hasta el día en que vi a Matías Ferrer parado en la puerta del archivo costero, con la camisa arrugada por demasiado viaje, barba de varios días y una expresión que yo jamás le había visto. No era solo cansancio. Era devastación con dirección. Lo reconocí antes de olerlo. Después lo olí. Cedro, hierro, y un fondo nuevo, amargo, como papel viejo guardado demasiado tiempo dentro de una caja cerrada. Sentí que el mundo se me movía a 1 centímetro. No más. Lo justo para recordarme que algunos dolores siguen sabiendo el camino de regreso aunque uno se haya mudado. Matías no cruzó la puerta. Gracias a Dios. Se quedó en el marco, con las manos vacías y la voz hecha pedazos. Saúl. Eso fue todo. Mi nombre en su boca. Después de 9 meses, sonó como una herida recién abierta. Dejé la brocha sobre la mesa. No deberías estar aquí. Asintió. Ya sé. Entonces vete. No se movió. Yo sí. Di un paso atrás. Más por sistema nervioso que por decisión. Mi aroma cambió apenas con la alarma y vi, en sus ojos, el segundo exacto en que entendió que yo no olía igual. Matías tragó saliva. Te encontré tarde, dijo. Solté una risa breve, sin alegría. ¡Qué observador! Él cerró los ojos un segundo. Saúl, por favor. Solo dame 5 minutos. No. Leí tus cartas. Eso sí me detuvo. No por esperanza. Por rabia. Toda. Completa. Viva. ¿Cuáles cartas? Matías metió la mano al bolso y sacó un montón de sobres atados con hilo azul. Mis sobres. Mi letra. Mis sellos torcidos. La dignidad me duró exactamente 3 segundos. Después solo quedé yo, de pie, oliendo a sal y memoria rota. No tienes derecho a traer eso aquí, dije muy bajo. Lo sé. No tienes derecho a venir meses después con la cara de hombre arrepentido como si yo siguiera donde me dejaste. No te dejé, respondió, y ahí por fin apareció algo áspero en su voz. Eso es lo que vengo a explicarte. Me crucé de brazos para no temblar. Habla rápido. Matías respiró hondo, y me contó la historia que yo no sabía. La cuadrilla móvil no había sido de 2 semanas. Se había extendido casi 2 meses por un derrumbe en la línea norte. Matías sí había seguido yendo a la estación cuando podía, pero como llegaba de madrugada y salía antes del amanecer, le pidió a su primo Iván, que trabajaba en patios de maniobra, que revisara el apartado 117 y le guardara mis cartas. Iván aceptó. Iván también era el ahijado favorito de Nora. No hace falta ser genio para entender el resto. Durante semanas, Iván retiró mis cartas del apartado y nunca se las entregó. Cuando Matías preguntaba, le decía que yo había dejado de escribir, que quizá estaba enojado, que a veces había una, pero luego ya no. Matías, imbécil cansado y confiado, le creyó. Al mismo tiempo, Nora me llevó aquella carta breve, la de Dame tiempo, escrita en realidad como nota privada a su hermano, no para mí. Una nota que él dejó en casa de su madre junto con otras cosas mientras iba y venía de rutas. Nora la sacó, la convirtió en sentencia y vino a presentármela como despedida. ¿Y no te diste cuenta? Le pregunté con una furia tan fría que casi me supe elegante. ¿No te pareció raro que yo me desvaneciera así, nada más después de todo lo que éramos? Matías bajó la mirada un instante. Sí, me pareció raro. Pensé que estabas herido, o enojado, o que mi familia te había hecho algo,
pero cada vez que quería ir al correo a buscarte, me llamaban de emergencia o me movían de ruta. Y cuando al fin regresé estable, tú ya no estabas. Entonces, fui al correo. Me dijeron que te habías ido. Nadie quiso decirme a dónde. Encontré el apartado 117 vacío. Yo lo miré sin suavizar, ni un milímetro. Y hasta ahora apareces. Matías cerró la mano alrededor de los sobres. Porque hace 11 días murió mi tío, el papá de Iván. Fuimos a vaciar una bodega de la familia y encontré una caja de herramientas vieja con estas cartas adentro. Todas. Las tuyas. También las mías que nunca te llegaron. Iván las había guardado ahí por orden de Nora. Sentí un mareo raro. No de debilidad, sino de exceso de sentido. Todas las veces que esperé, todas las veces que pensé que no contestaba, todas las veces que me obligué a creer la versión más cruel porque parecía la más lógica. Iván me dijo que Nora solo quería proteger la familia, continuó Matías. Que pensaron que si esto se enfriaba solo, ninguno de los dos iba a hacer un escándalo. Le rompí la nariz. Luego fui por Nora. Después manejé toda la noche hasta acá. Lo dijo sin orgullo. Como inventario del desastre. Yo me quedé muy quieto. No porque lo hubiera perdonado. Porque mi rabia acababa de perder un soporte y todavía no sabía hacia dónde caerse. Leí la última carta hace 3 días, dijo. Y entendí que ni siquiera llegué tarde a una pelea. Llegué tarde a tu despedida. Sí, ahí estaba por fin. La verdad. No que no me hubiera amado. No que yo hubiera imaginado todo. Sino algo quizá más insoportable. Nos rompieron desde afuera. Y ninguno de los dos llegó a tiempo a impedirlo. Debí haberlo echado. Debí haber cerrado la puerta. Debí haberme protegido con esa clase de orgullo firme que tanto le celebramos a las personas, cuando no somos nosotros quienes tenemos que sostenerlo. En lugar de eso, le dije. 5 minutos. Matías asintió como si le hubieran concedido oxígeno. Entró. El archivo costero olía a papel salado, pegamento suave y madera húmeda. Él se quedó de pie junto a la mesa principal, mirando alrededor como si le doliera que yo hubiera construido una vida entera en un lugar donde no estaba. No era problema suyo. O eso me repetí. No vine a pedirte que me creas de inmediato, dijo. Vine porque después de leer todo entendí 2 cosas. La primera, te fallé aunque no haya querido. La segunda, si no venía a decírtelo viéndote a la cara, iba a convertirme en el tipo de hombre que siempre tiene una explicación correcta y llega a darla cuando ya no sirve de nada. Eso era cierto. Y por eso mismo me dolió más. Tú me dejaste solo dentro de una historia que no entendía. Dije. No me importa si fue por maldad, por cansancio o por estupidez de tu familia. Yo fui el que esperó. Yo fui el que olió como se me caía el mundo encima sin saber siquiera que estaba defendiendo. Matías tragó saliva. Lo sé. No. No sabes. No sabes lo que fue pensar que tu silencio significaba exactamente lo mismo que otros silencios. No sabes lo que fue salir del hospital, tocarme el cuello y entender que mi olor ya no era el mismo, y aún así querer escribirte. No sabes lo humillante que fue seguir hablándole en cartas a alguien que, según yo, ya había elegido no leerme. La última frase se me quebró un poco. Lo odié. Matías no se movió hacia mí. Bien. Tienes razón, dijo con voz baja. No sé cómo dolió de tu lado. Solo sé cómo dolió del mío cuando abrí esas cartas y descubrí que mientras yo pensaba que me odiabas, tú estabas despidiéndote. Y sé que ninguna de esas 2 cosas compensa la otra. Silencio. Respiración mar papel. Al final pregunté. ¿Leíste todas? Asintió. Sí. ¿También las feas? Sobre todo las feas. Eso me dio una punzada involuntaria de vergüenza. Había cartas en las que lo llamé cobarde, otras en las que admití que todavía habría corrido a abrazarlo si aparecía, una donde dije que su letra parecía de mecánico con rencor hacia los márgenes. La comisura de su boca se movió apenas, como si hubiera pensado justo en esa. Tu crítica caligráfica sigue siendo agresiva, murmuró. No me reí, pero casi. Y eso me enojó más. No vine a que me perdones hoy, dijo. Vine a que me vieras llegar cuando todavía importaba hacerlo. Lo miré de frente. Matías. Ya llegaste tarde. Él cerró los ojos. Sí. Y eso no se deshace. Ya lo sé. Entonces, ¿qué quieres de mí? La respuesta tardó apenas un segundo. La oportunidad de no volver a mentirte con ausencia. Se quedó 3 días en San Telmo. No en mi cuarto. No en mi archivo.
En una posada ridícula frente al muelle donde las sábanas olían a detergente barato, y todos los ventiladores sonaban como si fueran a arrepentirse de seguir vivos. Yo no le pedí que se quedara. Tampoco le pedí que se fuera. Simplemente, no podía procesar todo al ritmo al que le había llegado. Matías lo entendió mejor de lo que yo esperaba. No insistió en vernos a solas. No me llenó de disculpas como si por repetición fueran a volverse puente. Solo estuvo ahí, a una distancia honesta, como si supiera que la confianza, una vez quebrada, no vuelve por argumento. Vuelve por repetición tranquila. El segundo día apareció con una caja de madera. La reconocí de inmediato. Era el mismo tipo de caja que había dejado por primera vez en la ventanilla 4, la noche que lo conocí. No es regalo de reconciliación, dijo antes de que yo abriera la boca. Es algo que era tuyo sin saberlo. La caja contenía mis cartas. Las que le escribí y nunca le llegaron. Todas. En orden. Con fechas. Con el hilo azul que yo usaba para atarlas cuando ya no cabían en el cajón del apartado. Sentí las piernas débiles. ¿Por qué me la traes? Porque no quiero quedarme con nada que te pertenezca emocionalmente si no me lo das tú. Otra vez esa clase de frase que debería ser simple, y sin embargo, a mí me movía el mundo. La tomé. No le di las gracias. Apenas pude sostenerla. Esa noche leí sus cartas. Las que yo nunca recibí. Había una donde me describía el frío de la línea norte. Otra donde me contaba que había encontrado una tetera antigua y quería arreglarla para mí porque mereces que algo en tu cocina sirva mejor que tu bajo presión. Una donde me preguntaba si me gustaría conocer a su abuela formalmente cuando todo estuviera más claro. Y una que me hizo tener que cerrar la caja y caminar hasta la ventana. Decía, si alguna vez mi familia te hace sentir que tienes que reducirte para caber conmigo, te juro que yo mismo les voy a enseñar a hacer espacio. No me interesa una vida donde tenga que quererte en modo discreto. La fecha era 2 días antes de la carta que Nora me entregó. 2 días. A veces una tragedia amorosa no necesita traición. Le bastan 48 horas de diferencia y una familia metiendo las manos donde no debía. Lloré. No bonito. Con rabia. Con alivio. Con muchísimo resentimiento hacia el universo por darme verdad cuando ya me había obligado a sobrevivir una mentira entera. A la mañana siguiente fui al muelle. Matías estaba sentado en una banca, mirando barcos pesqueros como si estuviera tratando de adivinar cuál sería el idioma correcto para pedir perdón por tantos meses. Me senté a su lado. No muy cerca. Él no dijo nada. Yo tampoco, al principio. Luego pregunté, ¿tu abuela sigue haciendo arroz con leche aunque haga calor? Matías soltó el aire como si lo hubieran golpeado por dentro. Sí. ¡Qué señora tan imprudente! Se rió. Y esa risa, rota y agradecida al mismo tiempo, fue probablemente el primer puente real entre nosotros desde antes del desastre. No volvimos de inmediato. Eso también importa. No creo en esas historias donde una verdad por fin revelada limpia todos los meses de dolor y convierte la herida en anécdota útil. Ojalá. Sería comodísimo. Pero no. La confianza, cuando se te revienta en las manos, deja vidrio muy fino. Matías regresó a la ciudad. Yo me quedé en San Telmo. Durante 3 meses volvimos a escribirnos. Sí, otra vez cartas. No porque fuera poético, porque necesitábamos volver a aprender el idioma en el que habíamos sido más honestos. Esta vez no dejamos nada en apartados secretos. Me mandaba las cartas certificadas directo al archivo costero. Yo respondía desde la oficina postal del puerto, donde la jefa me conocía tan bien que ya ni preguntaba porque olía a nostalgia cada jueves. Nos dijimos cosas nuevas. Yo le escribí sobre mi cuello, mi aroma cambiado, la rabia que todavía sentía cuando alguien decía ya pasó. Le conté que seguía teniendo miedo de que un día despertara y descubriera que lo que más me dolió no había sido perderlo, sino tener que reconstruirme sin saber si el amor que recordaba había sido real. Él me respondió sin defenderse. Me habló de culpa, sí, pero no hizo de ella centro de todo. Me contó cómo había cortado con media familia sin espectáculo porque ya no pensaba dejar que le administraran la vida afectiva como si fuera inventario. Me dijo que estaba yendo a terapia, frase que juro por todo lo sagrado que le dio 20 puntos instantáneos. Me dijo que todavía quería verme incluso si el futuro más generoso que yo podía imaginar para nosotros era simplemente una amistad triste y honesta. Esa frase me partió diferente. Porque no era hambre de recuperarme por orgullo, era disposición a quedarse incluso sin garantía de premio. Lo pensé mucho. Y en julio regresé a la ciudad. No por él. Bueno, no solo por él.
Volví porque el archivo costero terminaba contrato, porque la jefa me ofreció recomendación decente y porque, en algún punto, entendí que ya no quería vivir huyendo de una estación donde lo que se había roto no era el lugar, sino la mentira sembrada encima. Matías me recibió en la terminal central. Sin flores, sin teatro, sin tocarme de inmediato. Traía una camisa azul, menos barba que la última vez y una pregunta entera esperándome en la forma en que sostuvo la mirada. Yo me acerqué primero. Lo abracé yo. Solo eso. Él tardó un segundo en responder, como si necesitara confirmar que no estaba soñando algo cruel. Luego me rodeó con los brazos y apoyó la frente en mi cabello como si ese fuera, por fin, el lugar correcto para la culpa. Atrás, no al frente. Hola, murmuró. Sigues llegando tarde a las terminales. Soltó una risa contra mi cabeza. Sí, pero ya vine antes de que saliera el siguiente tren. No era una disculpa completa, tampoco un chiste completo. Era nosotros. Y supongo que eso bastó. La verdadera reconciliación no fue un beso. Fue una cerradura. Mi antiguo departamento estaba rentado. Tuve que buscar uno nuevo. Encontré un lugar pequeño cerca de la estación vieja, con balcón mínimo y tuberías temperamentales. Matías me ayudó a cambiar la chapa el primer día. Así, sin volverlo símbolo, sin usar la ayuda como entrada obligatoria a mi vida. Cuando terminó, me puso las llaves en la palma. No quiero una copia todavía, dijo. El día que me la des, quiero que sea porque tú quieras abrir, no porque yo ya me haya instalado. Me quedé mirándolo. A veces un hombre no tiene que jurarte amor eterno. A veces basta con que entienda exactamente dónde termina su deseo y dónde empieza tu derecho a decidir. Le di la copia 2 meses después. No por impulso, por confianza. Y cuando por fin volvimos a besarnos, fue en mi cocina, con cajas todavía sin desempacar, una olla barata hirviendo de más y el mundo entero sin música de fondo. Perfecto. No quería más. Quería eso. La boca de Matías seguía sabiendo a noche larga y café mal planeado. Mi cuerpo, que una vez aprendió a tensarse frente a cada forma de querer, esta vez no pidió permiso para relajarse. Su mano fue a mi cintura y se quedó ahí, esperando. Mi aroma cambió alrededor de nosotros, claro. Ya no como antes. Ya no igual. Más sal, menos dulzor. Matías lo respiró sin miedo. Sin nostalgia incorrecta. Sin compararlo con nada. Solo conmigo. Cuando nos separamos, me miró como si supiera que ese era el verdadero regreso. No a la ciudad. A mí. Sigues oliendo a tinta y clavo, dijo en voz baja. Sentí un nudo extraño en la garganta. No igual. No. Rozó con 2 dedos la cicatriz bajo mi clavícula. Mejor dicho, sigues oliendo a ti. Solo que sobrevivido. Tuve que cerrar los ojos. Porque a veces alguien te dice la frase exacta que necesitabas desde hace meses y el cuerpo no sabe hacer otra cosa más que rendirse a ella. No todo fue fácil después. Tampoco todo fue triste. Fuimos 2 personas intentando amar con los restos de una historia interrumpida. Hubo días buenos. Días torpes. Días en que la ciudad me pesaba y yo no quería salir. Días en que Matías se ponía rígido si alguien de su familia mencionaba mi nombre como si todavía tuvieran derecho a evaluarme. Días en que una carta tardaba un poco más de lo previsto, y ambos teníamos que respirar hondo para no caer otra vez en versiones viejas de miedo. Pero esta vez hablábamos. Esa fue toda la diferencia. No dejábamos que el silencio hiciera el trabajo sucio. Si algo dolía, se decía. Si algo activaba memoria fea, se decía. Si necesitaba bloqueador fuerte o soledad o simplemente que no me oliera tanto ese día, se decía. Si él estaba teniendo uno de esos picos de culpa donde quería compensar de más y yo no quería que me amara desde la penitencia, también se decía. Aprendimos. Lento, mal a ratos, de verdad. Y luego, una noche de octubre, casi un año exacto después de la carta que nunca llegó, fuimos juntos al andén 9. La estación vieja seguía ahí, igual de fea y entrañable. El apartado 117 ya estaba retirado. En su lugar había una pared parchada y una máquina expendedora que no servía. Me quedé viéndolo. Matías se puso a mi lado. Pensé que te haría daño volver. Me lo hace, respondí. Pero también me hace bien. Asintió. Nos quedamos en silencio un rato. Luego saqué del bolso un sobre. Él lo reconoció de inmediato. Mi sobrescrema con tinta negra. ¿Otra carta? Preguntó. Sí. ¿Buena o mala? Depende de tu caligrafía emocional. Me miró, medio riéndose. Le entregué el sobre. Lo abrió ahí mismo,
bajo la luz fea del andén, con las manos apenas temblando. La carta decía: Matías, esta no es una última carta. Eso ya es ganancia. No sé prometerte que nunca voy a asustarme cuando algo se retrase. No sé prometerte que no voy a volverme raro cuando mi cuerpo recuerde cosas que mi cabeza ya perdonó. No sé prometerte que la versión de mí que se fue al puerto no aparezca de vez en cuando a preguntarme si de verdad es seguro quedarme. Lo que sí sé es esto: ya no quiero seguir viviendo como si el amor correcto tuviera que pagar la cuenta del amor que llegó tarde. Así que, sí, todavía quieres. Me gustaría intentar una vida donde ya no nos escribamos despedidas, Saúl. Matías terminó de leer, y no levantó la vista de inmediato. Respiró otra vez y otra. Cuando al fin me miró, tenía los ojos brillosos de una forma que solo algunos alfas permiten cuando ya entendieron que la fuerza no siempre consiste en tensar la mandíbula. Si quiero, dijo. Llevo queriendo desde antes de saber defenderlo bien. Me acerqué. Él guardó la carta con más cuidado del que algunas personas guardan reliquias familiares. No la vayas a perder, murmuré. No vuelvo a dejar una sola carta tuya en manos de nadie. Eso espero. Matías apoyó la frente contra la mía. También espero otra cosa. ¿Qué? Que si alguna vez vuelvo a llegar tarde, me lo digas antes de irte al puerto. Me reí. No te emociones. A lo mejor ahora me voy más lejos. Entonces voy por boleto antes. Y esa respuesta, absurda y pequeña, me terminó de convencer de algo que quizá ya sabía. La carta importante no fue la última. Fue la que vino después. La que no cerró la historia. La reabrió. Así que sí. El alfa leyó mi última carta demasiado tarde. La leyó cuando yo ya me había ido, cuando mi aroma ya había cambiado, cuando el dolor ya había hecho su trabajo, cuando perdonar dejó de ser obligación y se volvió, apenas, una posibilidad. La leyó demasiado tarde para evitar mi despedida, demasiado tarde para ahorrarme la soledad de aquellos meses, demasiado tarde para devolverme el cuerpo exacto que tenía antes. Pero no demasiado tarde para esto. Para aprender a llegar distinto, para dejar de amar desde la familia y empezar a amar desde la decisión. Para entender que una carta no solo sirve para decir adiós, a veces también sirve para volver con verdad. Y yo, que trabajé media vida devolviendo sobres perdidos al camino correcto, supongo que terminé convirtiéndome en uno de ellos. Correspondencia dañada, sí. Mal dirigida por un tiempo también. Pero no irremediable. Nunca irremediable.